Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Pues Federico, yo creo que hoy podemos hablar sobre este mundo que se está cerrando. Digamos, para fines prácticos, Occidente se frenó. Para fines prácticos, estamos como en un impasse económico con consecuencias terroríficas para todos. Pero quizá en vez de hablar de esta situación tan como deprimente, tan difícil de anticipar hacia dónde vas, ¿por qué no platicamos un poco de cómo llegamos acá y qué podría venir después? Es decir, estamos, yo creo, cerrando un ciclo de globalización extrema que algunos creyeron en el 8-9 que iba a revertirse, ciertamente no se revirtió. Y lo que explica en buena medida la pandemia y los costos económicos de la pandemia es este mundo hiperconectado físicamente, de que nos movemos de aquí para allá, que movemos mercancía, movemos personas, movemos animales, cruzamos como nunca antes hemos cruzado de un lugar del otro del planeta. Y ahora que el mundo está parado, pues no solo estamos teniendo que vivir en nuestra soledad o en nuestra compañía, en nuestro departamento donde estemos, pues tenemos que reconsiderar, o la sociedad yo creo que van a repensar qué tanto quieren volverse a conectar o cómo se van a volver a conectar. Descubrimos, como lo habíamos primero visto en aquel terrible accidente nuclear, ciertas de Japón, que ciertas partes solo se hacían en esa zona de Japón. Sí. Ahora descubrimos que había una parte importantísima hasta de los insumos para buena parte de las medicinas que se hacen en China, que la industria automotriz tiene que parar, no solo por el virus, sino porque no le llegan algunas partes críticas. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo saldremos de esto y saldremos pues, raspados, pero bien? ¿Cómo te imaginas? ¿Y qué oportunidades se le abren a un país como México? Pues está tan cerca de Estados Unidos, de un Estados Unidos que yo me imagino va a quedar pues, con ganas de estar menos en contacto con el mundo que en el pasado. Bueno, yo lo que veo es que, digamos, hay ciertos beneficios que trajo la globalización que van a seguir caminando. Una vez que las economías, porque como bien decías, pues es el mundo, ¿no? O sea, es China paralizada, que paralizó la industria automotriz de Estados Unidos, parcialmente de México, después Europa, que entró en crisis, y ahí nos seguimos. Pero los beneficios de la globalización económica están allí y creo que se van a volver a imponer. Espero también que haya, como lo dices, ciertos matices que se introduzcan y que tienen que ver con la parte no deseable de esa globalización, que es ya muy evidente. Por ejemplo, en el 2019 tuvimos 6 incendios, macroincendios en el mundo que tienen que ver con la elevación de la temperatura que algunos países, incluido la primera potencia económica, han negado, ¿no? Y nos están diciendo esto no puede continuar así. Nos lo está diciendo desde la adolescente sueca hasta los científicos más duros que nos están advirtiendo, el mundo se está enfermando de tanto calentamiento. Y eso está empezando a tener repercusiones incluso en los contactos empresariales. ¿Qué necesidad tenemos de dejar una huella ecológica tan grave por los contactos entre las empresas, por tantas reuniones que se realizan en 1 y 1000 sitios al año? Y ahí andamos de un lado al otro del orbe. Y esta pandemia, en muy buena medida, como decían al mero principio, viaja en avión. Entonces creo que hay ciertas cuestiones que podemos y debemos matizar. La pregunta de la huella ecológica de las oficinas hace 10, 15 años era inexistente. Y hoy es una pregunta que se hace sistemáticamente. ¿Cuántos focos requiere usted? ¿De qué guataje? ¿Cuántas computadoras tiene usted prendidas? Etcétera. Ahora, me parece difícil imaginar que esos circuitos económicos que ya se echaron a andar y que han sacado de la pobreza extrema nada más en China 300 o 400 millones de personas, se suspendan. Yo creo que van a seguir adelante con las necedades y con las torpezas que hemos visto, pero también con los beneficios que supone el poder tener un comercio que lleve bienes más baratos, servicios más baratos a personas que no habían tenido acceso a ellos, ¿no? Eso tiene razón, es muy difícil frenarlo. Por otro lado, estamos viendo cuando se paran las ciudades como Venecia, que de repente ¿Qué hasta se tal? limpian los canales. Estamos viendo que los cielos son más azules, estamos viendo que pues, dormimos mejor porque hay menos ruido en los aviones. Es decir, también estamos dando cuenta que
el movimiento continuo de las ciudades, el movimiento continuo de las personas, pues genera no solo esa cosa un poco abstracta, pero completamente real del cambio climático, sino esta alteración permanente en nuestro entorno y con quedarnos un poco más quietos, pues tampoco, digamos, nos pasaría tanto si viajáramos un poco menos, si consumiéramos más productos cercanos a nuestra zona donde vivimos. En fin, sí creo que nos va a obligar a repensar ciertas cosas. Es muy difícil imaginarse que se pueda reespecializar Estados Unidos en insumos que requieren pues, mucha mano de obra sofisticada y disciplinada como la China. Pero sí creo que, por ejemplo, la industria de los cruceros. Claro. Después yo de ver esas escenas apocalípticas de los cruceros flotando ahí, que nadie los aceptaba, ¿quién se querría subir en un crucero nuevamente? Yo no soy un fan de los cruceros, entonces no soy un buen juez al respecto. Tengo amigos que dicen, yo estoy esperando a que se ponga más barato para subirme en uno. Pero no sé, digamos. Ahora, ¿no sientes que también es un buen momento para revisar las vulnerabilidades de los países? ¿A qué me refiero? Yo creo que hay cuestiones de la globalización que pueden, digamos, se puede suspender la producción de una autoparte en China y eso le va a pegar a la industria automotriz mexicana y nuestras exportaciones. Pero bueno, al final de cuentas son centavos lo que está en juego. Pero cuando pasas a ver el cuadro de medicinas, y entonces dice uno, bueno, a ver, espérate, ¿cómo es que se agotaron las medicinas en pocas semanas? Pues debíamos de tener un stock, como ocurre en el sector energético, por ejemplo, pues deberíamos de tener también un stock mayor de gas, mayor de gasolinas, para poder lidiar con estas emergencias, porque de alguna manera son emergencias, de una mejor forma, de una forma más racional. No estoy pensando en un cierre de fronteras, estoy pensando simplemente en que podrías hacer una lista de 100 tópicos, de 100 asuntos en donde somos muy dependientes. Es bien interesante el tema de la energía, porque los países sufrieron un shock energético en los 70s cuando los árabes decidieron no vender más crudo y por lo tanto hubo una escasez de gasolina que tú y yo medio recordamos por nuestra edad. El grueso de nuestro auditorio no sabe que en los 70s había colas para comprar gasolina en Estados Unidos, pues porque se quedaron sin la posibilidad de importarla. En ese mercado, los países reaccionaron muy bien, construyeron la Agencia Internacional de Energía, cuyo objetivo central fue dotarlos de políticas racionales, generalizadas, donde para ser miembro de esta te obligaba a tener o te obliga a tener una cierta reserva de días de gasolina, de gas, de otros insumos. Nosotros no cumplimos plenamente con eso, pero es otro tema. Tenemos ahí una enorme vulnerabilidad, pero es otro tema. Pero ¿qué tendríamos que estar pensando hacia adelante en términos de medicinas, en términos de equipo médico, en términos incluso de especialistas? Tú lo has sostenido muchas veces. Pues hay cosas que no se pueden improvisar y necesitamos acumular esa capacidad de actuar hacia adelante, pues formando a la gente que será responsable de pues, los siguientes retos que como país tengamos. Mira, yo creo que cuando mencionas esta crisis energética de mediados de los años 70, como dices, la mayoría de la población no la recuerda, pero gracias a esa crisis se tomaron no solo la creación de la Agencia Internacional de Energía, sino, por ejemplo, un país tan ensimismado y en algún sentido tan conservador como pueden ser los Estados Unidos, empezaron a meter materiales en las casas para que hubiera menos intercambio energético entre el exterior y el interior en los veranos y en los inviernos. Y eso que lo impulsó el presidente Carter, bueno, fue una medida revolucionaria en aquel momento. Tú mencionabas algo que parece menor y no lo es. ¿Por qué demonios, me decía el otro día una persona en un restaurante, tiene usted que pedir un salmón que viene de Chile o de Noruega, cuando puede usted pedir una trucha que viene del Estado de México? Es decir, la proteína es más o menos de la misma calidad, a menos que tenga usted una demanda, una exigencia médica para que tome usted la omega, etcétera. Si puede usted sustituir eso por un pescado de la región,
pues eso lo va usted a hacer consciente de que no somos necesariamente globalizados en todos nuestros hábitos y que podemos sustituir algunas de las cuestiones que estamos importando con bienes que se producen en nuestro país. Y no es nacionalismo, es simplemente conciencia de nuevo de lo ecológico y la dependencia, ¿no? Y también creo que tendremos que repensar cómo administrar los asuntos mundiales. Porque la Agencia Internacional de Energía fue, en un momento donde había liderazgo por parte de Estados Unidos, un gran esfuerzo de poner estos estándares comunes y han logrado pues, no ser chantajeados por los productores de gasolina y petróleo. También el mundo energético ha cambiado dramáticamente. Y Estados Unidos, a pesar de la crisis en la que está el petróleo no convencional por los bajos precios, pues tiene una margen de maniobra que no tenía en los 70s. Pero habíamos medio construido todo un aparato para evitar pandemias. Sí. Es decir, si los chinos hubieran tenido bien armada su detección de nuevas enfermedades y el mundo hubiera reaccionado rápido, China y el mundo, que no es cuestión de los chinos nada más, es del mundo en su conjunto. Tiene que ser un bien público, es decir, un bien público es aquello que todos nos beneficiamos de él y que requiere, en este caso, la colaboración de todos. Esta pandemia se pudo haber frenado, porque es un virus pues, relativamente fácil de detectar en el sentido que viene una familia de virus conocido. Hemos tenido la experiencia del SARS. De hecho, los países como Singapur y Corea del Sur, que se asustaron brutalmente con la epidemia del SARS hace 6 años, si recuerdo bien, dejaron montadas esas capacidades de control epidemiológico y pues, contuvieron mucho mejor que otros el virus. Pues, también hay una lección de que el mundo global requiere instituciones mundiales. Fíjate qué curioso, cuando piensa uno si esto fue una tragedia, a mí me surgen sentimientos encontrados. ¿Por qué sentimientos encontrados? Bueno, tragedia es cuando tú vas caminando por la calle y te cae un rayo. Y aún así, la probabilidad, digamos, está ahí. Tú puedes revisar el número de muertes en México, cuántos hay. Y se pueden poner para rayos. Y se pueden poner para rayos. Es decir, puedes tomar algunas precauciones. Lo que, digo, no sabíamos cómo se iba a llamar, pero estábamos esperándolo desde hace mucho tiempo. De hecho, Bill Gates pronunció un discurso en una universidad, una de estas intervenciones muy brillantes, en donde decía, viene una pandemia y hay que prepararnos para la pandemia. Pero pareciera que las líneas de producción dominan todo y esas cuestiones estratégicas de resultado de las vulnerabilidades que trae la globalización, las olvidamos muy rápido. En cuanto las bolsas vuelvan a crecer, en el momento en que donde vuelva a haber un auge en la economía norteamericana, o que Europa tenga un respiro y Alemania vuelva a dar un empujón a ese continente, porque de alguna manera es a todo el continente, vamos a olvidar las vulnerabilidades. Y yo creo que, regresando a tu pregunta de la gobernabilidad global, creo que nos faltan instrumentos de gobernabilidad o de gobernanza global que atiendan eso. Está Naciones Unidas. Y Naciones Unidas estuvo advirtiendo sobre muchas cuestiones. O sea, ¿qué hubiéramos hecho sin la OMS? Pero hay Estados-nación que no hicieron caso de la OMS. Entonces, ¿hasta dónde nos falta globalización? Me paso del otro lado. Nos falta globalización en lo político, en lo que tiene que ver con el cambio climático. Y además nos agarró con un liderazgo en Estados Unidos que no puede haber sido peor. Porque también en Estados Unidos se tardaron mucho. Un presidente con una visión distinta, que no hubiera desmantelado pues, el aparato también de contención y de entendimiento de los problemas que vienen aparejados a un virus, que hubieran tenido mejores funcionarios y un presidente con una capacidad de reacción mayor. Los Estados Unidos hubiera reaccionado antes. Pues, ¿se acuerdan que al principio Trump negó que era un problema, luego lo minimizó, luego dijo que se iba a resolver muy rápido y luego dio el bandazo? Pero si un país como Estados Unidos hubiera tenido el liderazgo adecuado, no solo hubiera reaccionado antes, sino hubiera podido tener el liderazgo para no tener que tomar estas reacciones tan drásticas. Porque incluso esta idea del cierre de fronteras, pues la OMS no lo recomienda. No lo recomienda. Porque sí está esta ponderación de cuánto me resuelve el tema de la epidemia versus cuánto me rompe pues, las cadenas productivas, cuánto dolor económico produce y cuáles son las formas más eficientes de contenerlo. Y no parece que se hacía la mejor. Pero en un mundo donde tu vecino cierra la frontera,
pues tú te sientes obligado a cerrarla también hacia el otro lado. Entonces, entramos en un dominó muy lamentable por falta de liderazgo. Ahora, tenemos que hacer un corte, pero ¿qué te parece si hablamos de desarrollo y racionalidad? Porque creo que una de las lecciones es que ser desarrollado no te garantiza que vas a tener mayor racionalidad en tus Es un tema bien reacciones. interesante. ¿No? Vamos a un corte y ahora regresamos. De regreso en Primer Círculo, y Federico se preguntaba, bueno, ¿cuál es la forma más racional de operar un reto como este? Uno esperaría que los países desarrollados tuvieran quizá más capacidades y tienen más recursos, pero vimos en Estados Unidos que perdieron un tiempo infinito. Así es. Y hay una eco que ya he oído en varios artículos, es que las democracias no están equipadas, son mejores los regímenes autoritarios. Y yo no estoy de acuerdo, porque primero, China por autoritario, ¿no? Por no tener la fluidez y la pluralidad para procesar la información, perdió 15 días, 3 semanas, no sé cuánto, después de que este médico, que luego tristemente falleció, anunció que había una enfermedad extraña y en vez de resolverla lo acallaron. Y hemos visto democracias como la de Corea del Sur muy competentes en actuar. Sí. Quizá el corte, y es un poco arriesgado, pero porque algunos países europeos lo han actuado mucho mejor que otros, es algo tienen los países asiáticos o los del este de Asia que les permite enfrentar mejor estas tragedias. Primero, como llevan milenios viviendo tan densamente juntos, son los países en general pues, más densamente poblados, pues tienen una capacidad de pensar en el otro y de reaccionar, pues, ¿qué impacto tengo? Es decir, cuando uno ve las escenas en varios de estos países, todos traen tapabocas. Y la señal fundamental no es me estoy cuidando yo, te estoy cuidando a ti. Eso disminuye pues, el salto de la baba, por decirlo muy gráficamente, de una boca a la otra. Y no solo mostraron estados muy competentes, sino también sociedades muy disciplinadas. Entonces, hay algo que tenemos que aprender de los asiáticos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Además, bueno, ahí hay registros clarísimos de cómo asumen las distintas naciones. Estoy pensando en Lawrence Kohlberg, por ejemplo, ¿no? En todos estos estudios de la cultura, de la legalidad y de la socialización, ¿no? Lo que para algunos era un regaño, quédese en su casa, para otros fue una medida en donde se reclamaba Estado. O sea, estas escenas, por ejemplo, en Madrid, donde la gente aplaudía a los sanitarios, como les dicen allá, ¿no? A las personas encargadas del sistema de salud, diciendo, hay Estado y nosotros tenemos que acatar la normatividad del Estado. Ahora, Carlos, a mí algo que es desconcertante es que si bien estamos en un mundo en donde se genera muchísimo conocimiento, y esta es la pandemia que nos ha agarrado con más conocimiento, aunque suene absurdo decirlo. Y que más rápido supimos que era. Más o menos se detectó que era, pues también vimos reacciones como la del presidente norteamericano y otros países de fake news, ¿no? Es decir, no, ustedes no crean en eso, no crean porque son las intrigas. De los demócratas, decía Trump. Y vimos a Bolsonaro también tomándose fotos en medio de unos mítines. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, no corresponde, como que no corresponde el avance en la generación de verdades científicas acreditables ante terceros y los gobernantes, ¿no? Estamos en un ciclo de presidentes o gobernantes populistas en varios países del mundo, no en todos. También el contraste entre la seriedad del presidente francés, claro, anunciando un paquete de medidas muy completo que atiende la parte pues, del virus y la parte económica. Digo, la historia irá despejando la bruma y nos permitirá apreciar, ni siquiera ahorita, en 3 semanas, 4 meses, no sé, quién salió mejor parado de acá. Pero ciertamente un gobernante que no atiende la racionalidad técnica, que no atiende el conocimiento científico, cuando se enfrenta a un problema de este tipo, pues seguramente va a reaccionar de manera que no es óptima. Qué importante el mensaje de la canciller Merkel, cuando salió a decirle algo que para los alemanes es durísimo, ¿no? Esto no es lo peor que le ha ocurrido a Alemania
desde la segunda mitad del siglo XX. Es lo peor que le ha ocurrido en todo, desde la Primera Guerra Mundial hasta ahora. Es una afirmación terrible, ¿no? Muy dura, que obligó a que los alemanes, que por su pirámide poblacional, ya tienen una pirámide también medio avejentada, pues tuvieron varias centenas de muertos, menos que los italianos, pero varias centenas de muertos. Entonces, ¿qué reacciones tan diferenciadas estamos viendo frente a un mundo que pareciera que no se ha unificado en la información, ¿no? Y en las capacidades, porque aún dos gobernantes queriendo reaccionar igual, unos tienen pues, las capacidades sanitarias, como dicen los españoles, de información, las medicinas, los respiradores. Digamos, yo veía por ahí un artículo hace algunas semanas, el número de respiradores que tenía Alemania, Sí. que en su lógica planeación para la peor catástrofe, tenía, no me acuerdo bien, 25,000 respiradores, versus Italia, que tenía 4,000 o algo por ahí. Sí, es un poco más grande la población alemana, pero no en ese orden esa de proporción. magnitud. Entonces, claramente, pues hay gobiernos que invierten en riesgos potenciales, que nadie aplaude cuando el riesgo no se cumple, pero vaya que extrañas cuando el riesgo se materializa. Fíjate, mencionaste una palabra que es poco popular, pero es la planeación. Es decir, tú tienes que preparar para lo peor y eso cuesta. Claro. O sea, tener no sé cuántos miles de respiradores de acuerdo a la cifra o a la estela que nos ha dejado el COVID-19, pues puede costar. Pero si ya lo vivimos, quiere decir que vamos a poder enfrentar una situación similar razonablemente bien. A ver, perdón, regresamos a la tragedia del Titanic. Bueno, si el Titanic si hubiera llevado el número suficiente de salvavidas, pues se hubieran salvado muchas más personas, pero lo consideraron un lujo. Entonces nada más llevaban, creo que menos de la mitad de los salvavidas. Porque era inundible. Era inundible, ¿no? Y ocurrió lo que ocurrió y murieron no sé cuántas cientos de personas en ese accidente. Claro que la planeación cuesta, claro que tener fondos para asuntos o situaciones catastróficas cuesta, pero por el otro lado es la única garantía que tienes para poder contender. Y lo mismo pasa con el sector energético, pues es un mercado muy volátil, tú necesitas invertir en tu seguridad y en tu certidumbre, y eso tiene un costo. Sí, sacar el dinero, no comprar los respiradores, puede ser la reacción inmediata más atractiva, más popular, porque no te vas a dar cuenta de que necesitaste haber ahorrado en este tipo de cuestiones. Pero los gobiernos no, ni el italiano, ni muchos otros, tomaron las previsiones y son países, de nuevo, son países con niveles de vida. Y por otro lado están los países que reaccionaron muy rápido y los resultados fueron muy buenos. Israel se lo tomó seriísimo. Muy serio. Empezó a prohibir los vuelos de zonas infectadas muy pronto. Muy rápido empezó a prohibir el movimiento al interior de Israel con medidas pues, muy duras. Sí. Que, bueno, es una sociedad acostumbrada a retos y dilemas horrorosos. Y el resultado está ahí. Bueno, de hecho, una de las intervenciones más importantes durante el periodo crítico fue el secretario de la Defensa, o del secretario de las Fuerzas Armadas, que dijo, señores, esto es un asunto muy serio y lo tenemos que tomar como un asunto de seguridad nacional. Y aún más impresionante porque no había un gobierno establecido, había alguien encargado de. Claro. Llevaban meses sin poder determinar quién iba a ser el gobierno. Entonces, pues sí, hay sociedades mejor equipadas para esto, pero creo que hay que subrayar lo que dijiste que es muy importante. Hablamos de la importancia de las instituciones supranacionales para gestionar, como dirían los españoles, la globalización, que requieres más de eso para poderlo gestionar mejor. Pero está la necesidad del Estado. O sea, esto también nos recordó la importancia del Estado. Sí. La diferencia entre tener un sistema de salud universal como en Inglaterra o un público universal y gratuito como en Inglaterra o fragmentado e injusto como en Estados Unidos. Sí. Es decir, y caro. Además de que es infinitamente caro. Es decir, el Estado hay bienes públicos que resuelven mucho mejor que un conjunto de actorcitos privados. No se trata de que el Estado esté donde no debe de estar, pero tenemos que tener Estado donde solo el Estado lo puede resolver. Fíjate que, por ejemplo, estas escenas, no sé si las viste, de las calles de Madrid en particular y de otras ciudades en España, donde la policía andaba auténticamente persiguiendo a ciudadanos para llevarlos a su casa. Bueno, en otro contexto podría ser interpretado como un Estado fascista, ¿no?
¿Por qué me tiene usted? ¿Por qué no puedo utilizar el espacio público? Y sin embargo, la sociedad reaccionó a favor. ¿Por qué? Porque les gritaban, regrésate a tu casa, no puedes andar en la vía pública. Mamás con niños que andaban en los parques, regrésese a su casa. Es decir, sí hay un momento en donde todos apelamos a esa figura que invocó John Locke, que invocaron tantos, ¿no? Necesitamos alguien que esté por arriba de los intereses personales y que nos diga en ciertos límites, usted tiene que reaccionar tal o cual. Ya tocamos un límite, que es el temporal. Pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Primer Círculo. Nos vemos acá el lunes entrante. Nos vemos en la próxima emisión de Primer Círculo. Aquí lo esperamos. Buenas noches.